algo que es muy importante, y es que muchas agendas y hemos conseguido sumarle a esta causa de la diversidad gente y personas maravillosas. La semana pasada fuimos testigos de un evento muy bonito de Pride Connection que tiene todo el espíritu que ha querido impartir la Cámara de Comercio LGBT en Colombia, y es que la diversidad necesita sumar aliados. Así que sin más preámbulos les presento a Felipe Cárdenas, el presidente de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia, quien nos va a compartir este panel tan importante de las corporaciones aliadas y las estrategias en las alianzas con las corporaciones. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos y todas, todes también. Feliz de estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Felipe Cárdenas, como compartió ahorita Wilson. Soy el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, una organización que cumple ya este año 7 años de arduo trabajo acercando la iniciativa privada, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y también grandes corporaciones a los temas de diversidad. Vamos a estar en un panel donde vamos a conocer diferentes perspectivas desde la esfera privada en empresas, pero también desde la esfera pública de empresas institucionales del gobierno colombiano y cómo estos temas de diversidad funcionan allí. Pero para empezar este panel tenemos una presentación muy especial como introducción a este momento de una persona que muchos ya conocen o han tenido la oportunidad de escuchar, que es bastante visible e importante que esté hoy acompañándonos, reforzando el compromiso que tiene desde la esfera pública en Colombia para con los temas de diversidad. Él es un increíble emprendedor, una persona que ha trabajado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas también. Fue director de Impulsa en la administración anterior, la entidad adscrita al Ministerio de Comercio, y actualmente es el primer representante a la Cámara o miembro del Congreso de nuestro país abiertamente gay. No el único, pero el primero que es abiertamente gay. Así que les quiero pedir un muy fuerte aplauso para que recibamos a Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá. Muchas gracias por la presentación y un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Bueno, pues una intro, es que no sé, estoy nervioso. Ha sido una semana, como ustedes saben, para el país un poco agitada y complicada, pero ayer tuve como un espacio muy bonito de aislamiento al recibir a diferentes miembros en el Congreso de la República, a diferentes congresistas y activistas, que resultó muy bonito porque uno a veces en esta lucha se siente solo. Cuando uno está desde el Congreso de la República, uno conoce la cantidad de movimientos y organizaciones que están afuera, pero uno aquí entra a un escenario de 300 congresistas que cada uno tiene unas agendas y no son precisamente las agendas de la diversidad, de la igualdad y de los derechos LGBTI. Entonces, cuando empiezan estas discusiones, cuando empiezan a ver cambios o propuestas que atentan contra los derechos de la igualdad, hay que salir a defenderlos. Y mira uno alrededor y solo estoy yo. Como decía Felipe, pues seguramente habrá muchos, pero abiertamente gay no, que se dé la pelea y empieza uno a tener que acercarse a algunos compañeros pidiendo como ese respaldo y ese apoyo tan importante en estas luchas. Por fortuna hemos venido cambiando las etiquetas y los paradigmas que nos han permitido entonces cambiar esa visual y esa mirada frente a los temas de equidad y diversidad y empezar a conversar con los congresistas heterosexuales para explicarles la importancia de eliminar las barreras y personalizar la situación. Mire, yo soy un congresista que viene de emprender, que soy hijo, que soy hermano, que soy como cualquiera de ustedes y que ustedes me han venido conociendo y necesito hoy más que nunca su apoyo y su compromiso, no por mí, sino por la mitad, muchos de esos colombianos que hoy no tienen acceso a muchos derechos por temas de discriminación, claramente, violencia sobre todo, con un énfasis muy especial, y es que estas letras tan importantes, dentro de estas letras hay discriminación, y es decir, hay diferentes, de alguna manera,
debilidades. Y cuando hablamos de las mujeres trans, allí sí que encontramos más dificultades. Entonces es activar esa conversación al interior del Congreso de la República para pedirles ese apoyo y ese compromiso que ha logrado de alguna manera calar, y hemos logrado unos cambios importantes, pero el verlos ayer y verlos a ustedes hoy me dan ánimo, me dan energía y me dan fuerza para seguir trabajando por todo lo que es un país con inclusión y un país con igualdad, que es lo que más nos importa hoy. Muchas gracias, Mauricio. Un aplauso, sí. Después de escuchar esta introducción y presentación del honorable representante Mauricio Toro, quiero presentarles a nuestro segundo panelista del día de hoy, segunda panelista de hecho. Ella es la actual líder de diversidad e inclusión en una empresa que me da mucho orgullo compartir, porque este momento es histórico para Colombia. Los que nos visitan de pronto no lo tienen tan presente, pero los colombianos vamos a tener la primera oportunidad en la historia de nuestro país de escuchar la posición de la persona que lidera los temas de diversidad e inclusión en la empresa pública más grande de Colombia, que es Ecopetrol. Entonces nos acompaña Mónica Montoya, líder de diversidad e inclusión en Ecopetrol. Ella ha trabajado en la vicepresidencia de talento humano de Ecopetrol por más de 10 años. A su cargo ha estado los temas de la gerencia del staff, el equipo, la planeación y la gestión de los procesos de talento humano. Tiene más de 18 años de experiencia, casi 2 décadas completas de experiencia en procesos de administración de talento humano en otras compañías antes de Ecopetrol, como la British American Tobacco y el American Glass Products. Adicional, en formación es administradora de empresas de la Universidad de La Sabana. No sé cómo sobreviviste Opus Dei allá, pero bueno. Es especialista de talento humano de la Universidad Javeriana, entonces ahí sí, muy bien. Y nos acompaña aquí para compartirnos por primera vez la perspectiva de una empresa, es decir, en el sector empresarial, pero desde el sector público también, porque Ecopetrol, para los que nos visitan de fuera, es la empresa más grande que tiene Colombia del sector público, es la entidad que trabaja y vela por todos los temas que tienen que ver con petróleo en Colombia y otros temas de energía también, y pues la idea es que escuchemos bastante de ella, todo lo que tiene para compartirnos el día de hoy. Entonces, Mónica, si nos das una breve introducción de tu parte también, por favor. Gracias, muchas gracias a todos por este espacio, gracias Mauricio, gracias Felipe por esta invitación. Disculpen un poco mi voz, tengo algo de gripa, así que haré un gran esfuerzo por hacerlo muy bien. Creo que nosotros estamos muy contentos de estar emprendiendo con mucha vehemencia un programa interesante que es el de diversidad e inclusión, y esto lo venimos haciendo desde hace un poco más de un año, pero sabemos que tenemos grandes oportunidades, sabemos que hay compañías que en Colombia han venido haciendo esfuerzos importantes, pero también sabemos que hay mucho por hacer. Y sabemos que podemos hacer grandes diferencias de la mano con organizaciones como la Cámara de Comercio, con otras compañías. Creo que es una gran oportunidad empezar a poner los temas que siempre les hemos un poco temido, han sido algo de tabú, en diversidad e inclusión, en género, en discapacidad, en orientación sexual e identidad de género. Hay tantos temas que como país podemos conversar y podemos contribuir a cerrar esas brechas sociales. Podemos hacerlo desde la compañía, podemos hacerlo con las empresas con las que trabajamos, así que creo que es una gran oportunidad para nuestra compañía entrar y desarrollar estos proyectos de la mano con todos ustedes, con la gente, con las empresas, así que gracias por esta oportunidad. Aplauso para Mónica, por favor. Quiero invitarlos a que recibamos a nuestro tercer panelista. Esto también es muy importante para nosotros compartírselos a ustedes. Tenemos ya diferentes perspectivas. Vamos a agregar la perspectiva de la empresa privada extranjera con operaciones en Colombia. Entonces, para esto quiero invitarlos a que recibamos a Ricardo Garzón. Ricardo Garzón es abogado y filósofo de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Derecho también de la misma institución, tiene experiencia en el sector público, en el Consejo de Bogotá, en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, así como de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas.
en la ciudad de Nueva York. Actualmente es el gerente de Asuntos de Gobierno y Sostenibilidad en Telefónica Colombia, Telefónica Movistar. Entonces, Ricardo, bienvenido, buenas tardes, danos una introducción, por favor. Felipe, muchas gracias, buenas tardes. Primero que me siento bastante intimidado de compartir el panel con el representante, contigo Felipe, que cambiamos de hecho de rol. En la última vez que nos encontramos yo era el moderador y Felipe era el panelista, y con Mónica por supuesto, pero en verdad que para nosotros o sea, es un asunto ya de valor de compañía, es un asunto ya estratégico. Nosotros ya no consideramos esto como un favor. A veces yo tengo miedo de venir y contar que soy gerente de sostenibilidad en estos espacios porque se siente o se puede pensar que esto es un asunto de responsabilidad social, como yo tan lindo aporto algo, y no, esto ya no tiene que ver con eso, esto tiene que ver con un asunto estratégico de gestión a las compañías. Al final la diversidad nos genera valor, y es una frase que es cliché porque la estamos repitiendo mucho, pero debe ser claro que primero si la estamos interiorizando correctamente, si entendemos por qué la diversidad nos genera valor, y es al final por la diversidad de perspectivas, ¿no? A veces, o sea, somos todos tan diferentes en cuanto a qué cogimos para trabajar, para estudiar, como parejas, como para que además creamos que solo hay un tema binario en la orientación sexual, y posteriormente además que solo esas dos perspectivas nos pudieran aportar valor dentro de las organizaciones. Entonces, eso es un tema que sin duda se trata de estrategia de compañía. Me hace muy feliz en verdad estar compartiendo acá. Sin embargo, y para generar un poco de polémica, a mí me gustaría que estos espacios los empezáramos a hacer, si bien es buenísimo porque compartimos aquí buenas prácticas, los empezáramos a hacer con los no convencidos, ¿no? Porque al final se puede volver un tema de arenera, que los mismos con las mismas. Y en cambio, qué bueno generar polémica, qué bueno que hubiera aquí alguien que nos diga no sabe que yo no estoy de acuerdo con esa inclusión, y entonces entre todos lo tratamos de convencer con argumentos en lugar de siempre decirnos, claro, todos me van a decir acá sí, pero es como ese tema de romper, de siempre estar hablándonos los mismos con las mismas y romper esos sesgos a los que todavía tenemos que convencer y todavía no hemos convencido. Entonces dejo ahí como para no chiviar mucho. Gracias. Gracias, Ricardo, y con estas palabras de Ricardo quiero invitarlos a que recibamos a nuestro último panelista. Quisimos hacer un panel también muy diverso y agregarle la perspectiva internacional. Entonces, desde la perspectiva internacional quiero invitar a que nos acompañe en el panel a Lars Henriksen. Lars nos acompaña desde Dinamarca, de la ciudad de Copenhagen. Él es el director de la coordinación del evento Copenhagen Pride. Y aquí hay un tema muy interesante, y es que la ciudad de Copenhague en Dinamarca para el año 2021 fue escogida como la sede del Festival Mundial del Orgullo Gay, o como se llama en inglés, el World Pride 2021. Entonces queremos también incluir en este diálogo, que es empresarial, la perspectiva internacional de alguien que organiza uno de los eventos más importantes de celebración a nivel mundial en los temas de diversidad sexual. So Lars, welcome to Colombia. Please give us an introduction about yourself. Buenas tardes a todos, todas y todes, and that's about the amount of my Spanish, so please excuse me for continuing this in English. I am really, really happy to be here today. I was invited by the Danish Embassy to participate in this, and I have already taken a lot of knowledge and benefit with me from the talks I've participated in, especially the one this morning was a really great inspiration to me. So thank you for including me in this. And I also need to say, before I say anything else, that it's important that you recognize that I have very little knowledge of the Americas and the situation that you face, and therefore the perspective I have today is purely a Danish perspective on working with corporate sponsorships, and I urge you to take away from what I say what you can use, and whatever you cannot use, which is out of your context, to throw it away, because I might say things that don't apply to your reality at all. Just to give you a little bit of backstory to Copenhagen Pride, Copenhagen is a much smaller city than Bogota. It has about 800,000 people, and last year we had 450,000 people out for Pride. That means that we're the biggest festival in Copenhagen and probably the biggest annual human rights event in Denmark.
we do this with a team of volunteers. We don't have any paid staff. And all our events are for free because that's part of our inclusion strategy that we want to make our events accessible to all, regardless of socioeconomic background. And therefore, our history with corporate sponsorships, I usually say, is sort of a Robin Hood story where we take from the rich and give to the poor. And that's sort of our outset, that we need people to make sure that we can have an inclusive event. And the only other place to take that money, if we don't take it from corporate sponsorships, is to take it from our own community, who oftentimes don't have the money to participate. That doesn't mean that we take all money. And I will not go into that in detail right now because I think we'll come back to it. But we have a specific set of standards for what money we take and also on how we engaged with the companies that we work with, because we expect something in return. We expect a certain engagement from the companies, so they're not just paying to improve their conscience by giving money to Pride. We expect it to be followed up by action. And if they don't follow up, we give them time, 2 or 3 years. If they haven't followed up in that time, we say, thank you, it was lovely to work with you, we'll turn to somebody else. And that doesn't mean that we can sort of just knock on any door and they open and say, hello. It's always an effort to convince people to support Pride. But we think that if we don't have these standards and basic values that are ours, then we sell our souls, and we don't want to do that. Thank you very much. Muchas gracias, Lars. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a hacer algunas preguntas que hemos preparado los organizadores y yo como moderador para los panelistas. Quiero darles una intro de 2 minutos muy rápida. ¿Quién de aquí no es de Colombia? Levante la mano, por favor, que nos está visitando. Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestro país. A lo mejor, aplausos. Gracias por venir a Colombia. Gracias por visitarnos. Aún con el clima que tenemos esta semana, no solo en temperatura y en lluvia, sino político, que están llegando a un momento muy efervescente de nuestro país, probablemente están viniendo a la mejor versión de Colombia de los últimos 20 o 30 años en muchos temas. Probablemente hace unos años ni siquiera hubieran podido venir o no hubieran querido venir a nuestro país. Les quiero compartir para abrir la discusión que nuestro país tiene historia de activismo social o de lucha por los derechos para las personas sexualmente diversas. Estamos intentando desde la Cámara no hablar tanto de tantas letras porque vamos a hablar el alfabeto completo, entonces nos está gustando mucho decir personas sexualmente diversas, a ver si nos incluimos a todos. Y hemos encontrado que los derechos en Colombia, los derechos en Colombia para las personas que somos sexualmente diversas son muy recientes. Esto tiene apenas muy poquitos años. ¿Qué reto tenemos hoy? En Colombia, en teoría, si yo soy una persona gay, lesbiana, bisexual, alguna T, transgénero, transformista, transexual u otro tipo de denominación de diversidad sexual o identidad de género, desde el papel yo hoy me puedo casar, yo hoy puedo adoptar, yo en mi documento de identidad puedo transitar y adquirir una nueva identidad. En teoría existe una ley antidiscriminación nacional que protege y regula los actos de discriminación y en teoría hay una política pública LGBT legislada en mayo del año pasado que permite que existan estas 5 cosas ya organizadas. Si yo tengo esas 5 cosas, algunas organizaciones nos están dando buen contenido de que esto es un pentagrama o un pentágono o un conjunto que nos permite ser un país incluyente. Pero eso no quiere decir que la discriminación se acabó. Y cuando hablamos de la esfera empresarial en entornos de trabajo, no por tener acceso a estas 5 cosas, a los LGBT o a las personas sexualmente diversas o las personas que tienen algún tipo de diversidad por temas de orientación sexual o identidad de género, les están dando más empleo, las están promoviendo justamente en sus organizaciones o las están dejando de despedir de empresas y organizaciones. La realidad no necesariamente ya cambió por existir. Entonces, queremos para poner sobre la mesa con los panelistas una especie de título o de nota de pie de página del titular de este panel y es: ¿cómo hacemos para que desde las empresas
los derechos LGBT vayan del papel a la práctica. Y por ahí vamos a estar moviéndonos en las preguntas. Para comenzar a escuchar a nuestros panelistas después de esa introducción, yo quiero preguntarles a todos, independientemente de sus roles en sus instancias u organizaciones donde trabajan, ¿cuál creen ustedes que es el papel que tiene el mundo empresarial impulsando la igualdad de manera pública? No silenciosa dentro de las organizaciones como en el closet, sino de manera pública. ¿Cuál creen ustedes que es el papel del mundo empresarial impulsando la igualdad públicamente? ¿Quién quiere comenzar? Comencemos por aquí, de allá hacia acá. Lars, did you get the question? I had hoped I was going on the end so I could hold you up on everything you said. Well, I think there are two answers to that. First of all, I think it's really important that companies just realize that working with inclusion is good business. It's good business because you attract consumers, and everything shows that the LGBTI community is a loyal group of consumers to organizations or companies that work for us. And also, professional companies will recognize that in order to be competitive, you need to attract the best people and recruit them. And with a saying, you can say that the more diverse your employees are, the more knowledge is present in the room. And in order to develop creative ideas and to be in front of your competition, you need the most creative people around your table to develop those ideas and to expand your business. And by recognizing that that diversity includes LGBTI as well, and that in order to attract us and for us to feel that you are attractive companies to work for, you need to show that you care about us. So that's one side of it. The other side is that I think that every company these days that at a certain level, of course not the local florist or whatever, but any professional company will recognize that you have a certain social responsibility that you need to also assume. And that because you also have an impact on the world, you need to sort of recognize what that impact is and in a way pay back. So that's the other side of it, that there is, let's call it a guilt complex that you need to work on as well. And one of the ways you can do this is by working with the LGBTI community. Not that we want to be paid off, but because it makes sense to work for people who are ostracized, who are at the limits of society, and make sure that we're included. Thank you very much. Muchas gracias. Mónica, cuéntanos desde tu perspectiva o también desde la de Ecopetrol, ¿por qué es importante que las empresas o desde el mundo empresarial se impulse la igualdad públicamente? Bueno, pues yo creo que Lars ha explicado unas muy buenas razones por las cuales las compañías hoy entendemos que hay que trabajar en diversidad e inclusión. Sabemos que el poder desarrollar una capacidad de una fuerza de trabajo, de un equipo de trabajo que está compuesto con personas de diferentes características, hace que sea posible la creatividad, el desarrollo, y esto nos da un gran valor también desde el punto de vista económico. Las compañías que logran entender que cuando esas características dejan de ser un problema para la persona o dejan de ser unas barreras y les permiten desarrollar sus capacidades libremente, enfocarse y expandir sus personalidades, sus ideas y su creatividad, entregan lo mejor de sí y pueden trabajar en unas compañías y hacer, digamos, mucho más productivas sus tareas, enfocarse de una gran forma. Así que ganamos desde el punto de vista de la creatividad, ganamos desde el punto de vista de la productividad y detrás de eso hay muchos más beneficios. Ahora quisiera entender, digamos, o discutir que no solamente los beneficios son las razones por las cuales estamos impulsándolo, también sabemos que en la medida en que logramos tener un papel mucho más activo como compañía,
sobre estos temas que finalmente significan brechas sociales en nuestro país, estamos contribuyendo a hacer y a transformar este país. Una compañía como la nuestra, que sabemos que tenemos que transformar y de hecho en eso nos hemos enfocado mucho, en ser energía que transforma Colombia, en construir y aportar un grano de arena en la construcción de país. Cuando hacemos menos brechas sociales para las personas que tienen barreras por su orientación sexual, por su identidad de género, que tienen barreras por su discapacidad o por si es hombre o si es mujer. Cuando hacemos eso, estamos construyendo país, estamos potenciando, incluso sabemos que hay estudios que demuestran que los países que hacen esto muy bien pueden representar en su economía entre un 3 y un 5% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, porque le permitimos a una población que está inactiva entrar a trabajar al mundo laboral y a formar parte de la economía o a emprender nuevos negocios. Esto digamos que es parte también del valor que hay detrás. Creo que como compañía vamos a hacer y estamos haciendo un papel muy activo también al hacerlo no solamente hacia el interior de la organización. Hay un papel de hacerlo con nuestros colaboradores, colaboradoras, pero también con la cadena productiva. Aquí podemos trabajar con nuestros proveedores, podemos trabajar con las comunidades en donde tenemos presencia e influencia. Y cuando le ponemos un enfoque de diversidad a muchas de las cosas que ya de hecho venimos haciendo, logramos transmitir el mensaje de por qué es importante para una organización, para las personas, contribuir a crear una sociedad más diversa, más equitativa y más incluyente al final. Muy bien, muchas gracias. Señor honorable representante, compártanos desde su perspectiva, a lo mejor también desde la parte legislativa, ¿cómo hacemos que las empresas o el mundo empresarial, qué papel deben de jugar ellas impulsando la igualdad de manera pública, haciéndolo públicamente? Esto de ser tercero es más complicado porque cada uno va diciendo una de las cosas que a uno se le ha ocurrido, pero quiero retomar un tema de lo que decía Lars al principio, y es que hoy la batalla de las compañías va incluso más allá de tratar de capturar y enamorar al consumidor, sino el talento humano. Y eso va atado a dos palabras que para mí resultan muy importantes en esto y son libertad y felicidad. ¿Por qué libertad? Porque un funcionario, cuando se siente orgulloso de la entidad, de la empresa donde trabaja, porque es reconocido, porque es respetado y porque está bajo condiciones de igualdad, es libre completamente, puede demostrarle a sus compañeros con los que convive, cuánto convive uno con la gente del trabajo, mucho más que con la familia, pues porque uno está, con la familia uno está 2 horas, duerme, para el otro día irse 8 o 10 horas a trabajar con sus compañeros. Y esa segunda familia es donde uno quisiera tener un ambiente positivo y alegre de trabajo, donde uno puede hablar de las cosas personales como ocurre con los compañeros, cómo te fue ayer, qué hiciste el fin de semana. Y en unas empresas que no son diversas no poder decir, estuve con mi novio en una fiesta increíble, o cualquier otra cosa que quiere contar y que cuenta uno en su entorno laboral, eso lo hace a uno libre, el hecho mismo de poder decir quién es uno. Poder, solamente algo tan simbólico como en su escritorio, poder poner una foto de su familia, de su pareja, si está uno con pareja, y que nadie entre a preguntar de manera suspicaz quién es él, o en el caso de quién es ella, sino que sea algo tan usual como lo ve uno en la oficina de los jefes o de los compañeros y nadie pregunta. Uno entra y uno va a suponer que es la pareja. Entonces, esto es un tema de libertad y cuando hay libertad, hay felicidad. A mí me dan ganas de ir a trabajar a esa empresa, pero sobre todo, libera uno parte de la carga emocional para lograr lo que ahora decías tú, productividad y creatividad. Si yo no tengo que estar pensando en mi trabajo a diario, ¿cómo no se van a dar cuenta que soy gay? Voy a poder destinar tiempo a crear, a soluciones y a innovar, que es lo que está buscando mi empresa.
Pero cuando uno tiene que estar ocultándolo es que no se van a dar cuenta. Yo como digo que el fin de semana, ¿qué digo que hice? Cuando invitan a los planes y yo voy entonces solo porque no puedo ir con quién. Tengo que estar maquinando todo el tiempo cómo ocultar algo que hace parte de mi realidad en lugar de estar pensando cómo hago yo más productivo mi trabajo y creo nuevas cosas para mi compañía para poder ascender. Incluso me tocó a mí en una de las compañías de las que fui presidente, que era la que mencionabas, Impulsa, algo particular, y era que cuando una de las personas que yo conocía, y habíamos estado ya creando un ambiente diverso, pero estábamos recién llegados y yo sabía que esta persona hacía parte de nuestra comunidad e iba a tener un ascenso, decía, es que la exposición, yo no me siento cómodo porque ya es no entrar en un equipo de 8 sino de 50, ser jefe de ellos, empieza un tema de socialización y yo decía, oh, aquí hay una barrera que uno no se imaginaría de gente que dice, a mí déjeme así. Entonces es eliminar esas barreras también. Empresas que son diversas son empresas libres y donde hay libertad hay felicidad, que es lo que tantas inversiones tratan de hacer muchas empresas con este nuevo movimiento de la felicidad. Y eso finalmente impacta precisamente la productividad, no solamente del interior propio de la compañía. Es que cuando hay gente que es heterosexual que dice, bueno, pero ¿y eso a mí cómo me impacta? Una empresa innovadora y creativa que le propone más soluciones a los problemas diarios de lo que usted no sabe que necesita. Una empresa que vende más es una empresa que tributa más y es una empresa que ayuda a aportar a la generación de más y mejor bienestar económico. Es que esto tiene que ver con todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de un país. No es simplemente de una comunidad y una compañía, esto va mucho más allá. Entonces, esas son reflexiones que dice uno que resultan cuando uno las entiende, pero hay gente que no se da cuenta de esas barreras que uno tiene por ser parte de la comunidad LGBTI, que son las compañías las que están hoy en esa misión de eliminárnoslas para poder ser más productivas e innovadoras. Muy bien. Ricardo, cuéntanos desde tu perspectiva, por favor. Gracias, Felipe. Sí, es verdad lo que decía el representante, que uno al final queda con cada vez menos por decir, pero voy a intentar ser un poquito original. En primer lugar, como vieron la semana pasada con el evento de Pride Connection, nosotros ya salimos del closet oficialmente. Eso tiene mucho valor porque es dar ejemplo afuera y adentro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un protocolo de neutralidad política. Nosotros no suscribimos oficialmente a ninguna ideología partido. Pero ¿por qué tenemos que ser neutrales con los sesgos, con la inclusión, con las discriminaciones? Yo creo que ahí sí las empresas tenemos un compromiso de asumir posiciones. Yo creo que las empresas, si bien no asumimos una posición en un partido político, sí podemos asumir una posición de no perpetuar o no continuar o no tolerar situaciones de irrespeto o de sesgos o de intolerancia. Afortunadamente, estoy en una compañía que comparte, como es Telefónica Movistar, que nos da incluso la directriz desde corporativo, entonces a todos los que vinieron de otros países donde Telefónica Movistar esté, para que también sepan que allá cuentan con un aliado en esos lugares. Pero igual todavía hay camino por recorrer, ¿no? Y es la pregunta que yo siempre me he hecho desde muchos temas, ¿qué tan tolerante debe ser uno con el intolerante? Yo he dado muchas discusiones al interior de la compañía porque muchos, incluso gente que cree en la causa, pero dice, no seamos tan explícitos, porque es que podemos ofender gente, pero ¿a quién vamos a ofender diciendo que no discriminemos a nadie? Si eso ofende a alguien, yo esa es la persona que no quiero en la organización, ¿no? Entonces, pero mucha gente todavía, incluso en comunicaciones, dice, no, pero seamos más tímidos, más respetuosos, más con cuidado, porque eso puede poner incluso al cliente masivo. Decimos que es verdad que nos puede traer nuevos clientes, pero hay unos que tienen miedo, dicen, pero nos puede alejar a otros. ¿A quiénes nos va a alejar? A las personas que en verdad les da miedo o tienen una prevención y quieren excluir a personas por el simple hecho de elegir una orientación sexual no estándar. Entonces, esos temas yo creo que todavía hay mucho por trabajar. Yo contaba el otro día en una charla que estuvimos en IBM con Eduardo sobre buenas prácticas, y la última vez pasó en un tema, también trabajamos mucho en equidad de género, y un gerente de la organización, de hecho, que es como un mando medio, nos dijo, yo sí estoy recomendando mucho a las mujeres que trabajan en Telefónica, pero a los hombres no, porque es que aquí todo se lo dan a las mujeres. No, pero perdón, y entonces yo preguntaba, señor, ¿usted ha sido alguna vez excluido por algo? ¿Usted ha sido discriminado? ¿Usted le han pagado menos por ser quien es? ¿Usted ha sufrido de acoso laboral o sexual? ¿A usted lo han excluido de algún grupo? No. Ah, bueno. Entonces usted ya ha tenido todos los beneficios que está diciendo que se le van a dar a un grupo supuestamente y van a darle un trato preferente. Entonces es tener en cuenta que nosotros ya tenemos especiales privilegios. En el tema también de abrir conversaciones con personas que uno no esperaría tenerlas. En el panel que hablábamos sobre el año pasado,
se me acercó después, me acuerdo, un abogado que lleva unos 65 años en la compañía, que es súper rígido, súper psicorrígido, y me decía: Ricardo, pues sabe que igual es que a mí me generan preocupación estas y estas cosas, y yo, qué dicha que igual me las diga. Qué dicha que podamos tener esta conversación, abrir los espacios. Yo le puedo a usted responder porque esos no deberían ser preocupaciones, porque al contrario deberían ser temas que nos interesan y gestionar estratégicamente, pero es clave que se den esos espacios, que hablamos. Todavía las prevenciones existen, así queramos, y no las vamos a decir porque les digamos a las personas que las tienen: no se prevengan. Tenemos que darles con argumentos, pero tenemos que darles los espacios también para que puedan tratar estos temas. Y el último es el que ya se ha repetido, el de atraer el mejor talento, pero sobre todo complementar algo, y es que no nos podemos dar el lujo de excluir a todo un grupo de población en ese mejor talento. Por ejemplo, una empresa de tecnología ahorita tiene, sobre todo en Colombia, tiene retos importantes en encontrar talento para habilidades de la nueva era digital. Encuentran gente que trabaje en Big Data, es un lío. Incluso en España, no solo en Colombia. Y nos vamos a dar el lujo de excluir a todo un grupo de la población, que además son ciudadanos de primera como todos, porque no debería existir ninguno de segunda, y nos vamos a dar ese lujo de no tenerlos en cuenta para buscar el talento que nos conviene como organización. Pues digamos que nosotros hemos visto que eso no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, honorable representante. ¿Una cuña adicional? Sí, no, es que quiero contar una situación que a mí me pasó recién las elecciones. Lo que implica a lo que yo voy es el tener que estar gastando tiempo en lo que uno no debería. Resulta que después de ese domingo 11 de marzo, al otro día sale este mismo periódico con una foto gigante que decía: el primer congresista hombre abiertamente gay de Colombia. Que yo esperaba que era que saliera el representante de los emprendedores por primera vez, y ahí me metí como una discusión de todavía nos falta mucho por avanzar. Pero entonces luego empiezo yo con la pregunta para el día de la posesión, porque me habían dicho: compañeros, usted va a entrar a un ambiente supremamente homofóbico, usted va a entrar a un ambiente muy difícil. Ustedes recuerdan las declaraciones que en su momento hizo el senador Gerlein, un senador colombiano que hizo unas declaraciones supremamente agresivas y desobligantes para con la comunidad, que además fueron respaldadas y defendidas por varios partidos. Entonces me decían: ¿usted está preparado para eso? Y yo el día de la posesión, tengo que decir que yo tenía miedo, yo tenía angustia de entrar en un ambiente pues supremamente complejo para mí, y yo todo el día pensé: ¿cómo me voy para que no se me note mucho? Hasta que dije: no, me voy a ir lo más gay que pueda. Puse una corbata rosada, me puse mi bandera, y yo decía: pues vamos a dar la lucha, pero era yo solo al final. Angélica, nuestra senadora, que venía a ser representante, Angélica es nuestra congresista bisexual, estaba en Senado, entonces yo la llamo a Claudia, que fue nuestra primera senadora lesbiana, y la llamo y les digo cómo es, y me dicen: eso es durísimo allá. La cosa no es fácil. Tener yo que gastar horas de mi tiempo en pensar cómo entraba yo para derribar paradigmas, cuando debería haber estado pensando en los proyectos que ese día radicaba, que iba a radicar para dar un buen discurso y defenderlos. Decían: estamos graves. Lo bueno de todo es que entre las elecciones y la posesión pasan como 7 meses. Entonces se les había olvidado a todos y no sabían quién era el gay que iba a llegar. Y yo entré pensando que a todo el mundo sabía, y conversé y me fui haciendo amigos y terminé haciéndome amigos de muchos de los incluso más conservadores. Y yo dije: ve, qué raro que a mí me habían dicho que este era un ambiente tan duro, cuando no. De pronto yo tengo una compañera congresista que se sienta al lado mío, que es una de las mujeres más inteligentes hoy del Partido Verde en temas de educación ciudadana, pero es muy bonita además físicamente, y pues ella es Catherine Miranda. Y entonces resulta que uno tiene unas facilidades que no tienen los heterosexuales en el trato con las mujeres. Entonces uno abraza más, toca más, coquetea entre amigas y pues eso. Entonces resulta que los heterosexuales empiezan a ver, pues claro, es la mujer codiciada por todos, y dicen: llegó este pendejo y se la va a llevar. Y empiezo yo a sentir ya un ambiente súper como de seriedad para conmigo, y yo dije: ya se dieron cuenta. No, el ambiente de seriedad era porque les estaba quitando oportunidades con ella. Y entonces yo me doy cuenta de esto y dije: no, me tocó por segunda vez en mi vida salir del closet, porque ya esto me estaba ocasionando problemas, pero no era porque era gay, era porque me estaba levantando a la que ellos querían. Entonces salgo yo y les digo: a ver, muchachos, calmados,
tranquilos, no hay ningún riesgo, yo soy gay. Y todos se quedan, ¿cómo? Y empiezan, pero venga, ¿es casada? Pero venga, cuéntenos más cosas, venga para acá. Y ahora me invitaban a todos los planes para que la llevara ella. El aprendizaje de todo esto es que ya llevábamos 9 meses de trabajo y fuimos rompiendo paradigmas, porque no había una prevención, porque no sabía que yo era parte de la comunidad y habíamos hecho una amistad, incluso con los más conservadores. Hicimos una amistad y luego dicen varios de ellos, mire, qué importante que se pudieran abrir espacios, no lo dije yo, lo dice uno de ellos, en el Congreso para hablar un poco más de estos temas. Yo nunca había tenido una persona tan cercana, me dice, como usted. Todavía no son capaces de hablar con las palabras que son, pero qué bueno conocer que yo tenía paradigmas, yo tenía unas prevenciones que me doy cuenta hoy que no. Lo que usted necesite por defender sus derechos, aquí estoy. Que me lo dijeron conservador para mí, decía, esos espacios son muy importantes en las empresas públicas, privadas, en las organizaciones y los movimientos, precisamente para derribar esas etiquetas y paradigmas y prevenciones y de imaginarios como colectivos que no son y no corresponden a la realidad y a la verdad. Y ese fue el aprendizaje de estos meses. Muchas gracias. Para continuar con las preguntas, un contexto adicional que les queremos compartir desde la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, con nuestro director que nos acompaña hoy aquí, el señor Eduardo Ramos, nos toca visitar muchas empresas. Y miren lo particular, uno va a las empresas, sobre todo aquí en Bogotá, y cuando habla de diversidad e inclusión nos pasan 3 cosas que son muy interesantes. Primera cosa, intentamos llegar a gerencia, presidencia, dirección general, y de conchudos pedimos una reunión con el comité directivo o la junta directiva, y somos tan de malas que nos las dan. Y llegamos a la reunión, 17 hombres de 60 años blancos. Y le digo yo a Eduardo, y nosotros vamos a hablar de diversidad aquí, Dios. Y hay como 8 con camándula o con un Cristo aquí colgado. En algunas juntas directivas hay muchos sacerdotes, no sé qué hacen allá, no sé cómo les alcanza el tiempo, pero me parece muy chévere, allá están. Entonces nosotros llegamos y como que, o llegas y ves a la oficina del presidente el cuadro detrás del último retiro de Emaús, y uno, uy, aquí me van a quemar, con vida. Entonces nos encontramos, por ejemplo, juntas directivas solo de hombres, otras áreas de talento humano donde vamos a hablar, incluso hay veces porque nos han llamado a nosotros por un problema que tienen adentro y nos dicen, aquí no discriminamos. Nosotros somos súper incluyentes. Sin embargo, queremos que nos ayudes cómo hacemos esto y esto y esto. Entonces hay un tema también de una negación corporativa interesante. Y tercero, una cosa que nos encontramos mucho en muchas empresas es que en los temas de diversidad sexual, las que están más avanzadas, todavía se maneja el tema como que está presente, pero no se dice públicamente, que era lo que decíamos en la pregunta anterior. Y desde la Cámara hemos aprendido que hay veces, y lo hemos aprendido de muchos de ustedes desde el activismo social, nosotros pues en la esfera privada o en la esfera empresarial somos un poco torpes haciendo activismo social, hacemos ese activismo económico, pero hemos emprendido a convivir juntos y entendemos que nos agregamos valor los unos con los otros, y en esa dinámica le creemos a algo que hemos aprendido de ustedes, que son las acciones afirmativas, y es, hay veces sí hay que decir las palabras incómodas, y con eso quiero cerrar la introducción de la segunda pregunta, que es la siguiente. Señores panelistas, ¿empleo trans para cuándo? ¿Quién quiere comenzar? Digamos, hoy a propósito además del día contra la transfobia, homofobia, bifobia, me parece muy importante que es crear esos espacios seguros de trabajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y es que estos espacios terminarán. O sea, el objetivo es que estos espacios después en algún momento de la vida no tengan ningún valor o sentido. Que me invitaran a un panel sobre inclusión laboral de heterosexuales y uno, ¿qué carajos? Es lo mismo un poco con eso, es como uno encuentra, llega un compañero o compañera a la organización y dice, llega un compañero o compañera nuevo, ¿qué es heterosexual? Uno no dice eso porque es normal, pero en cambio si llega alguien que es homosexual, es gay, uno dice, sí, es que es gay, es lesbiana. ¿Y por qué uno sí tiene que hacer esa salvedad? Entonces lo mismo cuando sea absolutamente natural y normalicemos el hecho de que convivimos no solo en la sociedad sino en espacios corporativos con personas trans, en el caso de la pregunta, pues por supuesto eso va a normalizar. Si no normalizamos esas situaciones que son lo correcto, vamos a normalizar lo contrario.
Si nosotros damos ese antiejemplo como empresas de que nosotros en las corporaciones no incluimos a la gente, pues difícilmente en otros espacios de la sociedad, otras empresas, otras organizaciones o el sector público lo va a entender. Nosotros deberíamos, yo siempre he dicho, de los empleadores privados, así como nosotros hacemos show porque algo pasa con el empleo, entonces que subieron los parafiscales, que toca dar más licencia de paternidad o maternidad, nosotros vamos al Congreso, hacemos lobby, decimos que cómo es posible, ¿por qué no hacemos lobby por estos temas? ¿Por qué no decimos, oiga, pero es que esto es una cosa, nosotros somos de los principales empleadores de este país, tenemos que pelear porque haya una legislación, un marco normativo, unos espacios seguros, unas disposiciones que no perpetúen las discriminaciones, sino al contrario que las combatan? Yo creo que cuando logremos normalizar las situaciones al interior de las compañías va a ser nuestro mejor aporte. Muy bien, para añadirle un poquito de ají a la pregunta y complementar, hoy salió en El Espectador un artículo interesante que habla de muchos temas, no en favor, pero digamos por el contexto del Día de la No Homofobia y No Transfobia, y es, en el 2016 hicimos un estudio con el Centro Nacional de Consultoría de temas de empleabilidad y estimábamos con la metodología de esa investigación, en Colombia, por ejemplo, en el tema trans, aproximadamente solo 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato laboral en Colombia. No hay otra estadística de un grupo poblacional tan agresivamente chiquita como esa. Complementando a la pregunta del empleo trans, ¿para cuándo? Y este contexto de esta empleabilidad tan absurdamente reducida, ¿para cuándo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que yo voy a hablarlo desde la política ahorita, y es que también necesitamos empoderamiento de la comunidad para lograr llevar a las mujeres trans al poder, a lo distrital, a lo municipal, a lo local, a lo territorial. Yo voy a utilizar una palabra que utilizas de normalizar, aunque tengo muchos problemas con la palabra normalizar porque siempre dicen ¿a dónde vamos a ir? Y los heterosexuales dicen ¿es un lugar normal o gay? Y le digo, ¿y yo no soy normal luego? O sea, es el tema empieza por esos cambios de las palabras, pero el tema es cómo nosotros logramos empoderar a la comunidad para que llegue a cargos de elección popular, porque es que ese ver allí las cosas va eliminando esas barreras y esas etiquetas. Yo recuerdo con muy buen ánimo en ese momento cuando el alcalde de ese momento de Bogotá, Gustavo Petro, nombra a Tatiana Piñeres, directora del IDT, del Instituto Distrital de Turismo. Esos son grandes cambios y avances, porque nosotros tenemos que lograr evaluar a la gente es por sus capacidades de trabajo, no por ninguna otra cosa más. Es que los formularios en los que uno se inscribe para llegar a un cargo no debería preguntar ni siquiera el género. Es simplemente las capacidades que uno tiene para poder soportar las necesidades para lo que lo contratan. Y en especial, hablo ya desde la política, hasta que nosotros no logremos unirnos como comunidad para lograr llevarnos a estos escenarios, el camino se va a hacer incluso más difícil también para lo privado. Pues yo agregaría a estas posturas que han enriquecido mucho precisamente esa visión de cómo construir un empleo cada vez más inclusivo, más incluyente y una cultura más diversa en una organización. Creo que uno de los aspectos que podemos fortalecer tiene que ver con romper las barreras de la información y de la desinformación que al mismo tiempo existe sobre todos estos temas. Hay que romper los sesgos. Esta es una muy buena época en la que encontramos que cuando empezamos a hablar de estos temas encontramos eco en las mayorías, o sea, empezamos a encontrar ese eco que de pronto históricamente no veíamos tan claro y empezamos a ver manos levantadas diciendo, sí, estoy de acuerdo con esa postura, quiero saber más, cómo puedo contribuir. Entonces creo que una de las cosas que las compañías podemos hacer de manera importante es construir con las mayorías, es invitar a que las personas dentro de una organización o en las comunidades o en los proveedores donde estemos, nos animemos a construir conjuntamente, a informar sobre las barreras, sobre los temas, a sensibilizar y a conectar y a entender algo que me parece muy importante, no solo para la población y la comunidad LGTBI, sino para
todas las personas en general, y es que somos distintos en muchas características, pero hay cosas que nos unen y que todos al final tenemos los mismos derechos, las mismas ilusiones, todos queremos lograr una mejor calidad de vida, y cuando las otras personas en general empezamos a comprender eso, empezamos a quitar las etiquetas y a dejar a un lado lo normal y a dejarlo como algo más habitual. Y en la medida en que hagamos un muy buen espacio de formación, de información, de sensibilización sobre los temas y a informar, es que muchas veces nadie siquiera sabe qué significa el LGTBI, no sabe cuál es la diferencia entre una persona gay o una trans, y hay que comenzar a veces por ahí. Eso simplemente empieza a hacer que nos sintamos más cómodos, como en las compañías, aquellos que sienten algo de incomodidad. Miren, siempre las personas, tenemos sesgos inconscientes, y eso significa que todo lo que no se parece a cómo soy yo en alguna medida me empieza a incomodar. Entonces, cuando me empieza a incomodar cualquier cosa que no es parecida a mí y yo no soy consciente de eso, tiendo a discriminar y puedo hacerlo de manera inconsciente. Eso creo que aplica en general para todas las aristas de la diversidad, y en la medida en que las personas lo hacemos consciente, nos informamos sobre esto, tendemos a tomar decisiones mucho más incluyentes. Les podemos ayudar a los líderes de las compañías a tomar decisiones incluyentes. Una vez tú pones un programa como esto sobre la mesa, te encuentras con líderes que están comprometidos, que quieren en sus equipos personas con diferentes características, y no voy a decir de una, de la otra, en general me estoy encontrando con personas que están animadas y quieren sumarse. Entonces creo que hay que construir con las mayorías, informar mucho y sensibilizar y conectar y darle la oportunidad a todos para que nos informemos y tomemos decisiones mucho más incluyentes y menos sesgadas a la hora de tomar decisiones de vinculación. Antes de darte la palabra, porque quiero hacerte una pregunta puntual sobre tu experiencia en Copenhague, quiero cerrar un poco esta pregunta para hacer una pregunta individual para ti, y es en este tema del empleo trans. Ok, good. Ya le vamos a, porque también quiero opinar sobre esta pregunta. Estaba leyendo en estos artículos que están saliendo esta semana y sobre todo hoy por el día que estamos celebrando, no recuerdo estoy casi seguro que fue Laura Weisting de GATT, que dijo que es importante hacer, por ejemplo, en las empresas visible la incomodidad que puede generar el tema trans desde una manera real, no desde el texto. Y estábamos pensando que, como decía Mauricio ahorita, la importancia de estar en estos espacios siendo visibles. Las transformaciones desde las empresas sí las vamos a ver cuando las personas que trabajan en un mismo piso compartan con un chico o una chica trans, lo vean o la vean entrar al baño, le pregunten, vean qué carnet tiene que tener y si ya ha transitado en su documento de identidad o no, y en toda la cotidianidad de lo que pasa en un entorno laboral. Y a lo mejor, quiero retomar sus palabras, esa incomodidad nos sigue faltando en el entorno empresarial, porque a lo mejor al principio, como decía Mónica, puede haber incomodidad, pero la gran mayoría de veces hemos aprendido en la Cámara que es por desinformación. Cuando hay pedagogía, cuando se habla la terminología correcta, cuando se rompen barreras con conocimiento real, muchas de esas prevenciones van a caer. Lars, please, your comment. Yes, do you have a microphone or I'll speak up? First of all, I would just like to comment on the fact that working with the majority works only to a certain extent, because at the end of the day, if we want to change anything, what we need is political will. A few years ago, another organization, unfortunately I cannot credit my organization for having done this, and this was on the topic of equality, gender equality,
put in ads in Danish papers where it, on a full page, said, did you know that 17% of corporate board members wear women's underwear? And people were like, oh my God, how do they know this? And when you turned the page, it said, because they're women. And that just means that even in Denmark, we only have 17% of board members who are women, because for some incomprehensible reason, Danish politicians will not work with a quota system in order to implement this. And if history tells us anything, is that people recruit the people who look like themselves, as you just said. And white elderly men will recruit white elderly men. I can even speak to myself on that, because we have certain biases that we live with, and we tend to think that the best people are the people who look like ourselves. And if we're not forced to rethink that position, and because there is a quota system, say, okay, I have reached my quota of people who look like me, so I now have to look beyond the people I normally golf with, or go to the sauna with, or drink red wine with. I have to think beyond that and recruit other people, other identities. It will not happen. And it does just require political will to implement that. That's one thing. And then going back to your question about trans employment, I think we have to go back to a root cause in this, because you very correctly said that it also is about wanting to recruit people who have the skills that you need in your company. And if we don't make sure that we have a safe educational system where people can transition in safety and be sure to be recognized as the identity that they are, and focus on their education and not focus on surviving bullying, they will not get those skills. If we are not sure that we have a health system that makes it possible to transition without having to fight for it, or having to resort to other means of employment in order to pay for your hormones or other treatment, that means that you will not require the skills that you need, because you're simply otherwise occupied. And then at the end of the day, when you're applying for a job, you will be the one who doesn't possess the necessary skills. So we need to go to the root cause of this and say, until we have an inclusive society where we make sure that children are safe in schools and in high schools and universities, until we're sure that access to healthcare is on an equal level for all identities, we cannot cope with the other things. We cannot raise that bar. And then the next thing, if I talk as somebody who works with corporate sponsors, we need to make sure that when we work with sponsors, we inspire them. Let's use a nice word for this. We inspire them to have LGBTI plus inclusive policies in place in their companies as part of being allowed to sponsor Pride or whatever other LGBTI movement we're talking about. That they implement this, because then you know as an employee that you can go back to those policies and go to your boss and say, we have this policy in place, are you going to live up to it? So there is a certain safety in employment in saying that there is a policy in place that recognizes me, my family, my identity, and I can go to my boss and say, with everything I am, you already said that you would include me in the company and respect me for who I am. Are you going to live up to it? That's the third thing. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo adicional, por favor? Algo muy rápido para ejercer mi derecho a réplica, pero para estar de acuerdo, de hecho, con el representante, porque la idea de la palabra, por supuesto, no era decir, además, nada que ver con normalización de las personas, sino de las situaciones. Era un poco como que la convención debería ser la inclusión, que como que no haga falta hacer una política de acción afirmativa para incluir personas trans, porque ya están incluidas, y que esa fuera la convención, me parece un poco el objetivo. Y el otro, para complementar algo respecto a lo que dijo Larcy, es que es verdad que si el compromiso político desde arriba no existe, pues va a ser muy difícil. Eso pasa con equidad de género y pasa con inclusión de comunidad LGBT, y es que seguimos siendo hombres heterosexuales los que disponemos o damos las directrices. Yo les voy a crear este programa, que sigue siendo además un poco condescendiente, ¿no? Yo sé lo que ustedes realmente necesitan, tranquilos, no los voy a incluir en las tomas de decisiones, sino que más bien yo les voy a hacer sus programas. Y hasta que no tengamos también juntas de gobierno en corporaciones y en sector público incluyentes, pues difícilmente vamos a tener las políticas adecuadas.
Muy bien. Bueno, para concluir, porque queremos escucharlos a ustedes, una última pregunta con una breve respuesta que ustedes nos puedan compartir desde sus perspectivas, y es, como dije en la introducción, los derechos LGBT en nuestro país en este momento son de muy reciente legislación y también de muy deficiente aplicación, es decir, llevarlos a la práctica. Ser LGBT o sexualmente diverso en Bogotá, en la esfera colombiana, es relativamente fácil hoy. Aquí hay una política pública LGBT hace más de una década y digamos que estamos en la ciudad que pudiera tener más avances en materia de diversidad e inclusión. Quiero su perspectiva de esta pregunta final, y es, desde la Cámara vemos un gran reto llevando esto a regiones, y es, cuando yo me salgo de Bogotá o me salgo de la gran ciudad regional y me voy a municipios donde muchas de sus empresas tienen amplia presencia o sus proveedores o su cadena de valor tienen presencia, ¿cómo hacemos para que desde la esfera empresarial el impacto de la diversidad e inclusión de lo que se vive en la empresa llegue a lo rural, salga del tema urbano y logre llegar a lo rural? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comenzar? Si quieres. Yo te diría que una de las cosas que considero claves en el desarrollo de una muy buena política de diversidad e inclusión es lograr llegar precisamente mucho más allá de las zonas o de las urbes donde hay mayor convencimiento de la importancia de los temas de diversidad e inclusión. Creo que una de las formas en las que tenemos que considerar el papel de la colaboración multilateral entre las empresas, entre las organizaciones internacionales que tienen grandes experiencias en varios países para poder hacerlo, y por supuesto sectores de la institucionalidad, los ministerios, las secretarías. Normalmente podemos emprender iniciativas que conjuntamente podamos comprometernos a desarrollar acciones que tengan un alcance a nivel país. Esto lo estamos viendo en género, esto lo estamos viendo en temas como discapacidad, y creo que puede ser algo interesante también de ver para la comunidad LGTBI este tipo de acciones conjuntas multilaterales donde la unión entre el empresariado, entre los organismos internacionales y una voluntad política del Estado con sus instituciones, podamos estructurar programas desde la formación, desde el apoyo a los emprendimientos, que creo que es una de las cosas que también ayuda a cerrar y a superar un poco las brechas sobre los temas de las habilidades, de los skills y las competencias de las personas que no siempre tienen y están tan disponibles, pero una forma de contribuir a su vinculación a la economía es eso, es apoyar los emprendimientos, es ayudar a que tengan mayor acceso a una educación de calidad, y con esto lograr que se vayan cerrando las brechas de una manera un poco más certera y acelerada, y que ojalá en unos próximos años pues veamos que ya es algo más familiar para las zonas y lo rural y aquellas poblaciones en donde el territorio nacional. Yo valoro mucho esto que pasó hoy y que hizo El Espectador, porque sacar esta portada tan importante para nosotros en un día en el que el país prácticamente se está incendiando, porque lo que está pasando hoy, lo que pasó ayer, es algo supremamente complejo, y que un medio de comunicación de la mano con esta organización, Caribe Afirmativo, el Victory Institute, hayan hecho el trabajo de, en lugar de sacar lo que pasó hoy, esto que es tan importante, imagínense esto replicado en lo territorial, y es las organizaciones poder activar a esos medios de comunicación, emisoras regionales, territoriales, los medios pequeños, para hablar de temas tan importantes. Eso es llegar con diversidad, y esto es un tema de educación al final, y es eliminar esos mitos unidos. Y me uno a lo que dices tú frente al apoyo de emprendimientos en cadena de productores, en la cadena productiva, es cómo se pueden empoderar a esas comunidades que pueden ser proveedoras de lo territorial en estas empresas, que hay ahí también un tema supremamente importante dentro de la política de apoyo a la equidad y a la igualdad.
Lars. I can't really speak in a Colombian context because I have absolutely no knowledge of that. I apologize. And Denmark is a very small country, as I said before. Bogota has about twice as many people as Denmark as a country. So there is not that much difference between urban and rural areas in Denmark because the country is so small. But if I can take it into a European context, there is a vast difference between some countries in Western Europe and some countries in Eastern Europe. And first of all, I think it's really important that companies take it upon themselves the responsibility to not only support LGBTI organizations in countries where it's easy and doable and where they sort of benefit from it because it's mainstream, but make sure that if you're present in the territories or in areas of Europe where LGBTI issues are under siege, that you have that same commitment to the cause there and don't shy away from it. It's something we talk to our sponsors about. For example, we've talked to some sponsors saying, we know that you're, for example, present in the Baltic region, so if you want to sponsor Copenhagen Pride, make sure that within 2 years you're also a sponsor of a Baltic Pride, even though it's difficult for you there and can create backlash from the general public. But you can't just do it here where everybody agrees that this is great. The third thing I think is important is to make sure that any company policy that you have in place is implemented in all branches of your organization, and not only in the urban environment, but if you're present in the regions or territories or in countries that are LGBTI unfriendly, to make sure that those policies are in place there and that employees have the same security in their employment and recognition by the company as everywhere else. And the last thing is, be very vocal about what you do. So if you're a sponsor of an LGBTI organization, post it in your company, post it on your homepage. Make sure you raise the rainbow flag when there is a pride in the city. Make sure that you actually commit to what you do and don't shy away from it when you're in a more difficult environment. Muchas gracias. Ricardo, por favor. Sí, muy rápido. Uno, yo creo que hay que territorializar muchas discusiones. A veces, así como yo les decía lo de la arenera, también vivimos en una burbuja en Bogotá y no tenemos, no solo no salimos y no tenemos contacto y sensibilidad de qué pasa en los territorios, sino que no tenemos información suficiente, ¿no?, de diagnóstico. Puede ser que en un lugar específico la manera de entrarse a otra, puede ser que en un lugar específico un subgrupo es el que esté siendo más afectado y entonces tengamos que enfocar un poco más o las políticas o la comunicación hacia mitigar o solucionar esa situación. Y lo otro que decía Lars, que estoy de acuerdo, es el tema de hacer explícitos los compromisos o el apoyo. Nosotros tenemos varias políticas específicas y esperamos continuar teniendo más. De hecho, con la Cámara de Comercio LGBTI hemos ya trabajado en acciones concretas internas para esto y continuamos aprendiendo, pero al final es hacer explícitos los beneficios. Nosotros, por ejemplo, el año pasado creamos la licencia de maternidad o paternidad homoparental. Y entonces muchas personas LGBTI de la comunidad decían, no estoy seguro si eso me aplica, porque dice, pues no es, asumo que no, porque tradicionalmente no me incluyen los beneficios, pero ¿cómo sé si sí? Entonces se acercaban a recursos humanos y preguntaban, oiga, esto, es que yo tengo estas preocupaciones. Entonces lo que decidimos fue hacer de manera muy explícita que todos esos beneficios que aplican, por ejemplo, los permisos escolares, los permisos por calamidad doméstica, por luto, por muerte de la pareja, hacer explícito, tanto interna como externamente, que cobijan a la comunidad. Y yo creo que eso justamente es lo que va abriendo y derribando las barreras en todos los territorios. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos aquí lo siguiente, para recapitular. Hemos hablado un poco de la realidad de los derechos, del entorno empresarial. Recuerden, tenemos la perspectiva de Ricardo desde Telefónica Movistar, empresa para contexto de lo que nos visitan. Telefónica Movistar llegó a Colombia adquiriendo a Telecom, que era una empresa de telecomunicaciones o socio estratégico como empresa colombiana pública, y ahorita es una empresa que sigue directrices corporativas globales desde España, ¿verdad?, donde se bajan estos temas. Entonces aquí tenemos este ejemplo, pues los acompaño yo como moderador en términos de la Cámara, pero nos acompaña Mauricio Toro desde la esfera del legislativo colombiano y un poco esa contribución de la perspectiva pública, pero desde el legislativo. Mónica desde Ecopetrol, que también es empresa pública, pero en la parte de talento humano dentro de una gran corporación. Y Lars, muy importante porque es la perspectiva en el panel, no solo internacional, pero
desde una organización que tiene la capacidad de hacer exitosamente eventos, que los que están en organizaciones sociales aquí quiero que se conecte muy bien con él porque hay buenas prácticas de cómo hacer eventos de alto alcance con éxito gracias a patrocinio privado. Tenemos esta foto hoy y queremos escucharlos a ustedes qué preguntas o dudas le van saliendo. Entonces no sé si los organizadores me ayudan un poco con la moderación, ustedes me indican cuántas preguntas podemos. Por favor, las personas que quieren preguntar nos indican si es para todos las preguntas o para una sola persona y les pido a los panelistas mucha brevedad para poder tener rotación. Adelante. Sonido. Bueno, yo primero un corto comentario. Hace 17 años fui el primer marica que se presenta a la cámara y los paramilitares me mandaron un obsequio a casa, una granada de fragmentación. Eso quiere decir que fui víctima de un atentado. Entonces, me encanta ver a Mauricio aquí, porque creo que hemos avanzado montones, ¿sí? Pero mi pregunta es para Felipe y para todos ustedes, y es que suena divino escucharlos a ustedes, pero es que la cantidad de directivos empresariales que tienen una homofobia, levofobia internalizada es preocupante. Entonces yo le preguntaría a Felipe, que es el moderador, pero también si la Cámara LGBT ha intentado hacer un lobby marica para llegarle a estos, un lobby lésbico para llegarle a aquellas, a ver si les pueden mover la conciencia de alguna manera, a ver si logramos hacer algo, porque es que estos son más peligrosos y son muchos, es decir, hay pocos maricas y lesbianas visibles y HS, como decía, ¿no? Heterosexuales sensibles para hacer este tipo de actividades. Entonces, ¿es posible? ¿Se puede crear este lobby? Yo creo que así como a veces se ha usado como estrategia política hacerle el outing a los políticos maricas cuando votan en contra de las propuestas, aquí no se ha hecho, pero se ha hecho en otros lugares del mundo, ¿no valdría la pena pensar en esas estrategias? Muy buena pregunta, gracias. No acaparar porque quiero que los panelistas intervengan más, pero simplemente por responderte, Manuel, y qué orgullo que estás aquí, bienvenido de nuevo a tu país. Yo te diría que lo vamos haciendo, nos costó mucho tiempo, pero te diría que hace por ahí unos 2-3 años, sobre todo con el programa Talento Diverso de empleabilidad, hemos podido llegar a muchas empresas y hablar con muchos gerentes generales y les quiero compartir algo, porque sí suena bonito y la realidad no es tan positiva hay veces, pero nosotros sí nos hemos llevado una grata sorpresa y nos ha pasado con líderes gremiales incluso, que teníamos más líderes LGBT o aliados con estas causas que estaban en silencio en las empresas y estaban esperando a que tocáramos esa puerta. Entonces nos ha pasado mucha gente que no es de la comunidad, pero resulta ser aliada. Hay muchos presidentes y directores que nos han dicho, oiga, qué bacano este tema, es que mi hermano es gay. O, ¿cómo le parece que yo soy viudo y sé que es ser discriminado cuando entro con mi niña chiquita a un baño de mujeres a cambiarla? O no, es que yo me separé y en mi casa me discriminan porque eso va en contra de mi religión y un montón de causas que nos han empezado a acercar. Que vamos despacio, sí, que la tarea es muy larga y falta mucho por hacer, sí, pero creo que el panorama al menos ya empezó a rodar y creo que nombres que ves aquí, por ejemplo, de la empresa privada en este evento, aquí como panelistas o aquí como asistentes, al menos marcan una línea que ya empezó a rodar. Vamos a meterle velocidad. No sé si los panelistas alguno quiera complementar o pasamos a segunda pregunta de este comentario. Segunda pregunta entonces, por favor. El moderador nos ayuda. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Darla Cristina González. Yo soy una mujer transgénero que vivo en el sur de Colombia, en Pasto. Tengo varios puntos, voy a tratar de ser muy breve. El primero es que yo creo que a personas diversas sexualmente o sexuales y diversamente le deberíamos sumar personas diversas por orientación sexual e identidades de género. En Nariño me enseñaron una cosa muy bonita a las mujeres y es que lo que no se nombra se invisibiliza. La segunda es una interrogante y es cuota trans en lo laboral o educación trans para que tengamos la capacidad de ocupar esos espacios en lo laboral. Porque es que esa estadística de 4 de 100 que tienen contrato tiene una explicación,
han sido las 4 privilegiadas que lograron estudiar, formarse para poder ocupar el espacio. Nosotras no estamos buscando en el espacio de visibilidad que por pesar nos lleven a trabajar al Ecopetrol, por ejemplo, y me pongan a hacer una cosa que yo no sé, y me paguen un sueldo por no hacer nada. No, yo necesito educarme para ser una persona productiva en el campo laboral y aportarle a la sociedad. Para Mauricio, más que pregunta, ya lo hemos dicho en muchos espacios, pero usted hoy tiene el sartén por el mango, y necesitamos una ley de identidad de género que transverse todos estos temas, y eso pasa por el Congreso y lo lleva un congresista como proyecto. Entonces, no invitarle a que lo haga, sino ofrecerme a ayudarle para que lo hagamos juntas. El tema de visibilidad de lo que hacen. Yo creo que hay experiencias exitosas en lo público y en lo privado que nos han abierto esa puerta y hemos tenido la oportunidad. Digamos, en lo público yo tuve la oportunidad de trabajar en la gobernación y también en la alcaldía, y otras compañeras también lo hemos logrado. Hemos empezado sirviendo los tintos, cargando cables, pero nos han abierto la posibilidad y hemos ido creciendo. Eso hay que mostrarlo para que otras y otros lo adopten. Y ustedes desde lo privado dan mucho más ejemplo, porque es que cuando lo hacemos en lo público estamos llevando la ideología de género al gobierno, pero cuando lo hacen en lo privado es una acción afirmativa. Y para terminar, yo creo que la empresa privada tiene también la sartén por el mango cuando les dicen que ese tema de la responsabilidad social o el sentido de culpa. Pues ustedes, con las universidades que en Colombia también son privadas, tienen la sartén por el mango para que nos eduquen y no tengamos que relegarnos a ser trabajadoras sexuales y peluqueras, que yo lo fui y muy orgullosa de decirlo, pero que quiero no quedarme ahí toda la vida. Muchas gracias. Muy chévere. Una Modéralo. última intervención. Lo que tú decidas. Ahorita te citamos la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Lo primero es como a modo de comentario que me surgía escuchándolos a los 5, y es que yo creo que es necesario generar una política de empleabilidad trans que sea así una política de Estado, pero que además sea una política corporativa, de tal manera que podamos lograr como una alianza entre lo público y lo privado para lograr como el fortalecimiento de la disminución de la brecha laboral que tienen las personas trans, que son como las personas que más brecha laboral tienen en lo actual. Lo otro va puntualmente para el señor representante y para su merced, que es lo de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia, y es qué hace cada una de sus entidades como para el fomento de los pequeños empresarios, entendiendo eso como un objetivo de Estado, pero no desde los normales, sino las personas LGBTQ, las personas que estamos como generando emprendimiento y que también queremos como asociarnos a esa parte privada. Es bastante. Desde la Cámara logramos algo muy importante que no se ha dado a conocer públicamente todavía, y es que logramos volver a incluir el capítulo J del Plan Nacional de Desarrollo, que había excluido a la comunidad LGBTI, y nos tocó, con el apoyo de muchos, hacer una gran batalla para lograrlo devolver. Al final de 45 minutos antes de que se cerrara la posibilidad de volverlo a tener, en la Cámara, con el apoyo de muchos compañeros, logramos devolver ese capítulo que nos habían eliminado, donde ya al estar visibilizados el Estado podrá activar proyectos de política pública para proteger a la comunidad LGBTI, y allí es el primer paso para poder sacar proyectos con enfoque diferencial para nuestra comunidad. Entonces ese es un primer logro que se hace unos días y que no he podido decirlo públicamente porque no quería que aquellos grupos con los que tuve la oportunidad de negociar, los grupos cristianos, pues sintieran que íbamos a salir
por habernos dejado volverlo a incluir, como a quemarlos en público, pero eso ya es un avance para nosotros, pues haberlo tenido ahí nos activa como país para poder implementar políticas. Lo siguiente, el seguimiento a la implementación de la política pública LGBTI, que es supremamente importante. Sobre eso vamos a arrancar varias reuniones. Ayer el viceministro del Interior estuvo en la reunión que hicimos en el Congreso para poder buscar la manera de inyectarle los recursos necesarios a esa política pública. Y 3, lo que tiene que ver con emprendimientos, fomento y financiación a aquellos emprendimientos con enfoque diferencial para comunidades LGBTI, negritudes, raizales, indígenas, palenqueras y personas con discapacidad. Es otro de los temas que arrancamos desde la Comisión por el Emprendimiento, de la cual soy presidente, a trabajar hace unas semanas. Un aplauso, gracias, honorable representante. Del lado de la Cámara, si quieres, te conectamos con el director ejecutivo en pro del tiempo, para respetar el tiempo. Queremos agradecerles las preguntas que se quedan sin responder, los invitamos, nos quedamos un rato ahorita en la audiencia, en la salida del evento, pero en pro del tiempo vamos a cerrar el panel hasta este momento. Muchísimas gracias.